Hola chicas, me llamo Dani, gracias por estar en mi canal. Hoy hablaremos sobre los 7 zapatos en tendencia primavera-verano 2025 que debes de tener. Esta es mi selección y con estos zapatos sé que voy a ir cómoda, sé que voy a aguantar mucho tiempo parada, voy a ir en tendencia y lo mejor es que cualquiera de estos zapatos son ideales para viajar porque ya comienzan las vacaciones, ya las vemos muy cerca. Y bueno chicas, vamos a ver cuál es mi selección. Comenzaré con los zapatos más tapados a más abiertos. Y bueno, los primeros zapatos que les voy a presentar son de Vivaya, una de las marcas con las que me encanta colaborar. Son una marca que verdaderamente me funcionan en mi estilo de vida porque se enfoca en la moda sostenible y en la moda ecológica. Es decir, estos zapatos que ven ustedes se hacen con 6 botellas de plástico y esto es muy importante hoy en día. Ir a la moda, que sea un producto ecológico y ojo, que tenga todos los elementos para caminar, viajar, ir cómodas, ir a la moda y verdaderamente ayudar al planeta. Bueno, les voy a enseñar mi primera selección. Son estos zapatos que se llaman Nelly, que son estilo Mary Jane y bueno, tienen muchas cosas increíbles. Uno, que son altamente flexibles y eso los hace increíbles para viajar. Los zapatos Nelly son verdaderamente como estar descalza. Son muy ligeros. Y bueno, todo esto se debe a la construcción de los zapatos porque tiene una suave doble capa, una construcción ligera y una suela con triple acolchonamiento. Eso hace que sientas como si estuvieras verdaderamente descalza y no te cansas absolutamente nada al caminar. Y algo que tiene es que el strap del zapato es súper ajustable porque es elástico y lo puedes apretar donde más cómodo te quede y nunca te va a lastimar. Tienen esta parte trasera que es como una gomita, hace que al caminar no te esté lastimando y vayas súper cómoda. Tiene una plantilla fija, son súper ligeros. Algo de lo más importante es que los zapatos de Vivaya se pueden lavar a máquina. Estos los puedes lavar en tu máquina, los puedes echar a la máquina de lavado y están listos. Me encanta porque, fíjense, es un color rosa oro. De hecho, los plateados siempre se acaban. Los he estado cazando porque me encantaron en versión plateada. Están súper lindos. Pero bueno, estos dorados, oro, me han encantado, muy en tendencia. Y hay otros muy parecidos que están con la punta cuadrada. Pero bueno, estos se me hacen súper cómodos. Ahora les voy a enseñar otros flats que se llaman Verónica. Y estos zapatos son repelentes al agua. Y me encantan porque tiene un arco dual, hace que podamos caminar años y estar parados años. O sea que si eres de aquellas que quiere lucir moderna en el trabajo, que camina mucho o que está mucho tiempo parados, estos están lindísimos y me parece que también hay unos rojos muy lindos, pero ahorita tengo zapatos rojos, entonces me pedí este color, que es el knot neck, que es un color que le va prácticamente a todo y se acerca al Pantone del año, que es el Mocha Mousse. También me encanta que tienen una suela, si se fijan, tiene textura y hace que no te resbales, eso es muy importante y se ven muy modernos, son flexibles, no pesan. También es muy importante que son muy ligeros, chicas, y se me hacen súper básicos para toda la primavera y para todos los tiempos de transiciones son ideales. Hasta para el otoño-invierno los veremos mucho en tendencia. De hecho, les voy a dejar aquí mi código de descuento, es DL15 y es válido por un 15% de descuento internacional y lo más importante que es válido durante un año, así pueden ir haciendo sus compras poco a poco. Y bueno, quiero que vean cómo vienen empacados, llegan en una caja para que no se deformen. La verdad, estoy súper sorprendida con esta marca. Otro de los estilos de zapatos que estarán más de moda este 2025 son los estilo Kitten Heels. Seguimos viendo estos pumps que tienen un tacón pequeño, que son súper cómodos. La diferencia de estos zapatos que se llaman Scarlett es que son súper cómodos. Como ven, tienen doble color. Hay otros que vienen solamente en un tono, pero bueno, estos tienen como vibras chanelescas, vibras de Chanel, pero súper cómodos. También son muy flexibles
Y lo que me encanta es que tienen soporte en la parte del tacón, entonces puedes caminar durante horas, puedes estar parada durante horas, y también su textil es transpirable, eso hace que no te sude el pie, vas muy a gusto con el clima en el que estés. Me parece un color súper sofisticado, un zapato sofisticado que no se los había enseñado porque Vivaya tiene muchos tacones también, tiene otro que tiene un tacón un poquito más ancho, o sea, hay en la página gran variedad, y conforme nos vamos acercando al verano van a ver que van a empezar a salir las sandalias. Y bueno, yo les quise traer estos 3 modelos porque son ideales para la primavera, grandes lanzamientos de la marca, son verdaderamente la inversión que toda mujer debe de hacer en un zapato. Vamos a seguir ahora con el siguiente zapato. El siguiente zapato son estos loafers que seguramente ya los habrán visto. Tengo mis loafers de Vivaya y bueno, me decidí en comprar estos loafers que son de Coach. Seguramente lo vieron en mi video de cómo comprar lujo más barato que Zara. Bueno, ahí están estos y bueno, tengo que decirlo, son ideales por el color, también son muy cómodos y creo que te dan esa vibra casual pero chic, un poquito preppy, como bien vestida, el estilo old money, ya saben, este estilo de vieja heredera, que toda la vida se va a ver bien. Son zapatos cómodos, te ves siempre bien y lo que me encanta es este color. Son unos zapatos que todavía tienen en tienda y que están súper en tendencia, aunque yo los haya comprado con descuento, van a seguir y seguir. Creo que son ideales para combinar con pantalones capri, ahora que estamos viendo los pantalones capri, también con vestidos se ven bastante bien, con faldas, si quieres el look preppy. La verdad es que lo puedes combinar prácticamente con todo. Uno de los colores más populares de calzado de esta temporada va a ser el negro. Sí, ya sé, todo el mundo me dice, en primavera y verano estaremos utilizando, sí, estaremos viendo bastantes colores oscuros. Y bueno, también en uno de mis vlogs, o no recuerdo si en un video les enseñé este zapato que es de Massimo Dutti, que es como la siguiente generación de los zapatos que vamos a ver transparentes. Me parece que es como elevar el flat transparente de mesh a otro nivel, porque también tiene un tacón. Obviamente estos no son ni tan flexibles ni tan cómodos como los de Vivaya, pero bueno, tienen la tendencia de la transparencia que la seguiremos viendo durante toda la temporada, que esto es importante. Estos son zapatos en tendencia o calzado en tendencia primavera-verano 2025. Creo que estos zapatos también los vamos a poder llevar en entretiempos porque se ven muy bien con medias, inclusive hasta con calcetines. Lo llegué a ver en los desfiles de algunos diseñadores. Me gustó porque tienen este efecto como muy minimalista por un lado y muy elegantes, son oscuros, entonces sí se transparenta, pero tampoco tanto. Ideales también para esos lugares calurosos donde queremos airear el pie, pero pues el negro también te ayuda a que se oculte un poco el pie y no se vea tan expuesto para quienes no les gusta esa tendencia, ¿no? No sé si recuerdan los zapatos T-bar o que les hablé de las sandalias que iban a tener una T. Bueno, hay otro estilo de zapato que también maneja de alguna manera la T, que me imagino, si vieron mis tendencias de Zara, no sé, mi ida a Zara, vieron seguramente que agarré estos zapatos. Pues sí, sí los compré. Sí, me encantaron. Es uno de los colores de calzado 2025 o primavera 2025 que más veremos, que es este tintoso, pero en piel. Y vemos también tanto la T, de alguna manera, como la idea del dedo que les enseñé. La verdad es que se ve divino. Son cubiertos, descubiertos, es una transición y lo que me gusta es que también tienen tacón. No me los he puesto, de hecho, todavía tienen hasta el cordón, pero se me hizo como que entre sandalia y zapato, se me hace como la transición a las sandalias, porque obviamente en verano hará mucho calor y no vamos a querer zapatos cubiertos. La realidad es que vamos a vivir en sandalias o en medias sandalias. Si se fijan, está abierto de este lado y de este lado está más cubierto. Un color muy usable, serio, sí, es un color bastante serio, pero también le da ese look sofisticado para los jeans, para elevar cualquier prenda básica. Me parece que pues está muy lindo, está muy bien logrado.
Y bueno, tampoco tan cómodos como los Vivaya, pero están muy lindos, ¿no? Este es como otro estilo de zapato calzado en piel, muy en tendencia, que me va a ayudar a elevar cualquiera de los atuendos que ya tengo en casa o que posiblemente pueda comprarme como para elevar el estilo de cualquier básico. Y seguramente recordarán estos zapatos también de la temporada pasada, que son los mismos que les acabo de enseñar, pero en sandalia, que tampoco no es una sandalia tan expuesta. Ya es una sandalia, ya es como lo que sigue, el final. Por eso son mis 7 zapatos primavera-verano 2025 o 7 zapatos primavera. ¿Por qué? Porque donde yo vivo ya hace calor y puedo utilizar como todos los escalones de zapatos que se necesitan en una temporada, pero habrá personas que necesitan zapatos todavía un poquito más cubiertos porque las épocas o las transiciones de temporada duran más. Estos me fascinaron, la realidad es que se me hacen muy cómodos. Si se fijan, es el mismo estilo, pero el otro un poquito más sofisticado, y esta sandalia, aún siendo un zapato bastante elegante por la gamuza, que está verdaderamente en tendencia. Veremos muchos zapatos tanto en gamuza como en mesh, como en piel, como vimos los pasados tintos, y los textiles que manejan cierta tecnología como los de Vivaya. Bueno, estos sandalias creo que también son ideales para llevar con vestidos en esos días de calor, pero que quieres verte arreglada y que sí quieres llevar el pie descubierto, pero que se vea elegante. Todos estos son estilos de calzado en tendencia que les voy a dejar en la cajita de descripción y que creo que van a ayudar, chicas, a que eleven su estilo. La idea es incorporar piezas que les hacen falta. Yo sé que muchas de ustedes ya conocen Vivaya porque viven en los Estados Unidos. Y bueno, que sepan que mi código lo pueden utilizar siempre, si quieren hacerle un regalo a su mamá, si quieren algo para ustedes. Durante todo el año sirve mi descuento y creo que les puede funcionar mucho si son personas que son activas, quieren ir cómodas y quieren ir a la moda. Se los dejo aquí nuevamente, es el 15 de descuento, que son muy buenos. Y bueno, muchas gracias, chicas. Creo que este tipo de zapatos van a ayudarlas a elevar el estilo de todas las prendas que ustedes ya tienen en casa. Cuídense mucho, chicas. Espero les haya gustado este video. Me encantaría oír si ustedes pueden añadir otro zapato, si ustedes ya están en primavera, que obviamente voy a dejarles los enlaces de todos los zapatos en la cajita de descripción y pueden ahora sí que navegar por todas las páginas viendo algo adecuado, porque yo sé que me ven de muchos lados del mundo donde todavía se utilizan botas. Por ejemplo, en Europa todavía están en las botas, y alguien me escribió por ahí que compraron las botas de Vivaya y están muy muy contentos. Yo lo sé, yo las tengo y las utilicé verdaderamente mucho. Así que, chicas, les voy a dejar de todas maneras todos los enlaces. Las quiero mucho, cuídense y bueno, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.